Y parce, traten de hablar lo más rápido posible. Buenas tardes. Mi grupo está integrado por Nicolás Durán, Cristian Páez, Omar Borges y Alejandro Hernández, y mi persona, Ana Valentina Roncancio Cómica. Les vengo a presentar el artículo de María Viviana Botero, columnista Pro Antioquia, publicado el 3 de octubre de 2022, que trata sobre la vulnerabilidad del niño. Bueno, el artículo Medellín, Niñez en Riesgo se enfoca principalmente en los problemas de desnutrición que se presentan en el departamento de Antioquia. Esto debido a la escasez de recursos económicos que se encuentran en la región y el encarecimiento de los alimentos y la falta de ayudas que solía dar el gobierno. El argumento que escogimos es un argumento de autoridad y dice así: el médico José Betancourt, presidente del capítulo Antioquia de la Sociedad Colombiana de Pediatría, lo dijo claro: el cerebro se desarrolla en un 97% en los primeros 2 años de vida. Si no tenemos un niño bien nutrido, ese tendrá menos capacidad de respuesta a las interacciones sociales y estará más expuesto a enfermedades infecciosas, lo que significa mayores probabilidades de hospitalización. Bueno, este argumento es un argumento de tipo autoridad cognitivo y no es administrativo, porque en este estamos citando el autor cita al médico José Betancourt, quien es un médico muy reconocido en Antioquia, y pues está poniendo a prueba pues, más bien el conocimiento del médico. En el argumento de autoridad, este concepto tiene dos definiciones. El primero hace referencia a un experto, en este caso, como lo vemos, cognitivo. En el segundo, como sinónimo de poder, que sería relacionado a la autoridad administrativa. Por otro lado, lo que introduce también el argumento como eminencia y poder, ya que son mecanismos sociales que permiten la credibilidad de este argumento. La autoridad cognitiva se invoca cuando se trata de una autoridad en un campo del saber. Su experticia se basa en su conocimiento y su experiencia en ese campo. Normalmente el esquema con el que se presenta una autoridad administrativa es el siguiente que voy a explicar. X se desempeña en un campo S, que el campo S es el que se encuentra el enunciado A. X está autorizado para desempeñarse en el campo S, que es en donde se encuentra A, y A finalmente es verdad. Bueno, muchachos, aquí es importante que evaluemos si el argumento es fuerte, débil o falaz. Entonces, yo creo que para eso es importante que sigamos con las preguntas críticas de este tipo de argumento. La primera pregunta es: ¿qué tan creíble es como experto? ¿Cuenta con una experiencia? Bueno, en este caso, es el médico José Betancourt, quien es graduado de la Universidad CES, especialista en cuidados intensivos pediátricos de la misma universidad, y su experiencia radica en que ha trabajado en cooperativas o empresas como Allianz, Colmédica, Comeva, Colpatria, Sura y Suramericana Póliza. Como segunda pregunta tenemos, ¿es él un experto en el tema ese del que se está hablando y qué enmarca la proposición A? La respuesta es sí, debido a que es uno de los pediatras más reconocidos y con mejor historial de Antioquia, quien ha realizado estudios referentes al desarrollo del cerebro de los niños según su respectiva nutrición. Como tercera pregunta, ¿qué opinión de E implica que A es verdadera o falsa? Sí, es verdadera, ya que otros estudios comprueban que el cerebro tiene un gran estímulo y desarrollo de redes neuronales. Como cuarta pregunta, consistencia. ¿El enunciado A es consistente con otras afirmaciones de otros expertos? Básicamente, en el argumento del doctor, él especifica un número del 97% del desarrollo del cerebro en los 2 primeros años de vida. Sin embargo, otras fuentes como el CDC y la neuropsicóloga Natalia Lahuerga no dan esta cifra por sentado. Más sin embargo, concluyen que el desarrollo en los 2 primeros años de vida tiene más de 1 millón de conexiones nerviosas y a su vez depende el desarrollo del lenguaje verbal y la comunicación social del niño. Como quinta y última pregunta tenemos: ¿las afirmaciones de E se basan en evidencia? Sí, teniendo en cuenta que usan estudios anteriores y se sustentan con otros expertos. Sin embargo, los otros expertos no dan cifras exactas, pero dan una sustentación.
Bueno, muchachos, teniendo en cuenta lo anterior, entonces yo creo que este argumento es fuerte, ya que como podemos analizar, contamos con una fuente muy confiable y que pues conoce mucho el tema, por eso creo que el argumento es fuerte. Bueno, continuando con la actividad, el siguiente argumento que elegimos es un argumento de tipo causalidad. Este argumento lo extraímos de la revista Semana, de un artículo de la revista Semana que escrito por el escritor Luis Carlos Vélez, titulado Quemar iglesias. Bueno, el argumento dice, sí, los colombianos estamos viendo cómo ahora se invaden tierras y se queman iglesias sin que las autoridades hagan lo propio para defender a los ciudadanos de los agresores. En menos de un mes hemos sido testigos de una escalada de actos vandálicos y repudiables, probablemente resultado del lenguaje ambiguo y cómplice de una administración que parece confundir nuevamente paz con impunidad y negociación con claudición. Teniendo en cuenta esto, es posible afirmar que es un argumento de causalidad. A continuación explicaremos por qué. Bueno, como características tenemos que un argumento causal es aquel que se centra específicamente en cómo algo ha causado algún problema en concreto. Un argumento causal responde a una pregunta de cómo o por qué. ¿Cómo llegaron las cosas a ser como son y por qué ha ocurrido algo? Bueno, pues un argumento a partir de las consecuencias es un tipo de razonamiento práctico. Busca sustentar un curso de acción a partir de las posibles buenas consecuencias que trae. Busca sustentar no tomar un curso de acción por las posibles consecuencias malas que traería. En adición a ello, vamos a presentar el esquema de este argumento. P, si A sucede, entonces traerá malas consecuencias. Entonces, busquemos que no suceda A. Como podemos ver en el argumento, A, eh, hemos visto los actos vandálicos, resultado del lenguaje ambiguo y cómplice de una administración que parece confundir nuevamente la paz con impunidad y negociación con claudicidad. Bueno, muchachos, aquí de nuevo es importante evaluar si el argumento es débil, fuerte o falaz. Para ello, de nuevo, otra vez, vamos con las preguntas críticas. Bueno, primeramente tenemos, ¿qué tan plausible es que estas malas consecuencias sucedan? Bueno, teniendo en cuenta esto, es posible afirmar que se ha evidenciado la problemática de diálogo cada vez que se presentan marchas. O sea, las partes siempre se niegan a dialogar, pero al final lo tienen que hacer. Como consecuencia, no generar un diálogo, se genera el vandalismo. Como segunda pregunta, dice, ¿tiene evidencia que lo demuestre? Sí. A partir de la mala comunicación entre el gobierno y la comunidad, ha ocurrido una gran serie de vandalismos, como por ejemplo, como dice el artículo, la quema de las iglesias como forma de protesta. Como tercera pregunta tenemos, ¿es necesario tener en cuenta consecuencias del valor opuesto? La respuesta es que los diálogos permiten la apertura de cierres viales y buscan conformidad para la ciudadanía. Para complementar a mi compañero, un ejemplo es el levantamiento de bloqueos en el año 2021 con las marchas, ya que se abrieron mesas de diálogos y esto permitió dar solución a estos actos de protesta. Bueno, este argumento creemos que es un argumento débil, ya que tiene poco análisis y, bueno, dar una idea llegaría a ser muy erróneo generalizar esta idea o lo que se propone en el argumento. Sí, estamos de acuerdo contigo, Cristian. Sí, compartimos tu opinión. Concuerdo con ellos.